Bueno, comenzaremos esta reflexión pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que nos inspire. Y voy a leerles de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice el apóstol, digno ministro de Dios: como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo alguno de escándalo, para que no sea desacreditado nuestro ministerio, sino que en todo nos acreditamos como ministros de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades y angustias, en azotes, prisiones y tumultos, en fatigas, desvelos y ayunos, con pureza, con ciencia, con longanimidad, con bondad en el Espíritu Santo, con caridad sincera, con la palabra de la verdad, con el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, en la derecha y en la izquierda, en honra y deshonra, en calumnia y en buena fama, como impostores siendo veraces, como desconocidos siendo bien conocidos, como moribundos y ya veis que vivimos, como castigados pero no muertos, como tristes pero siempre alegres, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como quienes nada tienen, aunque poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Pues pienso que para nosotros escuchar un pasaje como este no nos da más que una exhortación para despertarnos a nuestro llamado, porque como hablábamos en la reflexión anterior, nosotros somos responsables de todo lo que Dios nos informa con relación a nuestra fe. Porque si creemos que esta es nuestra fe que Jesucristo nos ha dado y que el Padre mismo nos ha enviado a su Hijo para que nos cuente estos misterios, que el mismo San Pablo dice que todos los profetas de antaño quisieran haber sabido y tenido lo que nosotros tenemos, que ese Espíritu Santo, toda esa sabiduría. Entonces, si creemos en eso y estamos convencidos de que esa es nuestra fe, la que profesamos, entonces entendemos que todo lo que Dios nos viene a hablar de Él es porque Él nos está hablando. No es que nos lo mandó a decir, es que Él nos lo está diciendo. Porque nuestros labios son sus labios, nuestros oídos son sus oídos, nuestros pies son sus pies, cuando nosotros hablamos en su nombre. Cuando nosotros nos reunimos para glorificarlo a Él, para conocerlo más, para hacer todo lo que tiene que ver con Él. Y por eso esto todo se convierte en una responsabilidad. Porque al mismo tiempo, lo que nos enseña el Espíritu Santo con esta lectura que acabo yo de presentarles, es que debemos entender que ser de Cristo no es estar completamente ausentes de las pruebas del mundo, del sufrimiento, de todo lo que sucede en este mundo, en la vida común de una persona que no tiene a Dios, de una persona que vive en pecado y que está sujeta a cualquier peligro sin tener ninguna protección. Pues nosotros entramos en Cristo en la fidelidad cuando decidimos observar su ley, seguir todo esto que el Señor nos ha revelado en el Evangelio y tener una vida en Dios para vivir sus promesas y ser testimonio de esa verdad. Pero al mismo tiempo tenemos que tener este corazón que está abierto y dispuesto a que el Señor se cristifique en nosotros. Y esto es lo más doloroso, lo más difícil de aceptar, lo más incoherente, porque siempre por nuestra naturaleza humana estamos esperando que si somos fieles no nos pasa nada. Eso es la naturaleza humana.
Hay mucha gente. Yo tengo una amiga que se accidentó hace 2 días en una motocicleta y es una persona muy devota, muy buena, y tiene una conversión muy bonita. Pero las pruebas que llegan son muy duras. Esta persona se accidentó y queda incapacitada por mucho tiempo, y eso es gravísimo para ella y para su familia. Y cuando me habla me dice, no sé, no entiendo, estoy muy confundida. Porque cómo recé esa mañana, cómo me sentí que el Señor estaba conmigo en tantas formas, y 10 minutos después de que salgo de mi casa, estoy tirada en la calle, no me morí de milagro, pero estoy muy confundida. Y bueno, estamos hablando de la voz de una persona que tiene mucha fe, ¿no? Pero que en ese momento entró en ese estado, una prueba obviamente muy grande. Yo le decía, no te vayas a olvidar nunca de todas las cosas que hemos hablado con referencia a la prueba, con referencia a los obstáculos, con referencia al sufrimiento, con referencia a lo absurdo de los eventos de esta vida contrarios a nuestras expectativas. Y es muy importante tener un corazón así, porque podemos cantar ese himno de San Pablo que acabamos de leer, ¿cierto? Mostrando todo lo que son persecuciones, el flagelo, el hambre, el trato que se le da al apóstol, el trato que se le da al que es de Cristo, y sin embargo, hablando siempre de la fortaleza que hay en medio de todo eso. Sin embargo, sabemos que tenemos momentos frágiles, muy frágiles, y los tendremos, y siempre los tendremos, que sin importar el nivel de nuestro compromiso con Dios, el nivel de nuestra espiritualidad con relación a cuánto nos centramos con nuestra fe a decirle al Señor, yo creo en ti, yo siento que estás en mi corazón. Sin importar eso, hay momentos delgados, momentos frágiles, momentos en que yo digo, ay Señor, ¿no? Y esto es importante entenderlo, porque miren ustedes, San Pablo nos da un ejemplo también con ese aguijón en la carne. Ustedes se acuerdan de ese pasaje. Y él en ese pasaje nos enseña algo demasiado importante. Primero, siendo el superapóstol, el Señor no lo sana, no lo sana. Uno esperaría que el Señor no le va a negar un favor que le está implorando tanto que lo pidió 3 veces. Un hombre de tanta fe y con tanta fortaleza pedir 3 veces, se da uno cuenta que es una urgencia, es una emergencia, es algo que lo está atormentando, que él mismo describe que es como un demonio que Satanás envió directamente a los infiernos a atormentarlo. Así era de grave. Sin embargo, el Señor le dice, mi gracia te basta. ¿Y qué quiere decir la gracia? Porque aquí es donde viene lo que estamos hablando. Nosotros esperaríamos que la gracia sería que lo curara. Entonces, ¿qué es una gracia? Ay, San Pablo recibió una gracia, le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de la carne y le dio la gracia, lo curó. No, des en cuenta que el Señor le dice, mi gracia te basta, y no lo sana. Entonces le dice, yo me glorifico en tu debilidad. Y aquí es donde está el secreto de esta conversación. Sí, yo le imploro a Dios y necesito ayuda. Y el Señor me va a demostrar que Él está conmigo. Pero lo primero que hace es darme a entender, estoy contigo, pero esto que me pides no te lo voy a dar. Pero ahí me glorifico yo. Porque si eres tan valiente de aceptarme así, sin que yo te haga sin que te solucione eso, entonces yo me glorifico. Que es cuando uno se atreve a entregarle a Dios las cosas, sin condición. Señor, me atormenta mucho lo que me está sucediendo. Te pido ayuda, pero si no me vas a ayudar, dame fortaleza para vivir esta prueba. Y ahí está la comunión con la gracia. Que la comunión con la gracia no es esperar que la gracia solucione lo que yo necesito solucionar. No, la comunión con la gracia es que Dios me dé la gracia de vivir su voluntad.
Este es el secreto, ¿no? Y aquí es donde estamos nosotros llamados a ser valientes, porque des en cuenta la realidad, por ejemplo, de los apóstoles cuando sabían que iban a morir ya. Cuando sabían, San Pablo está hablando en sus últimas cartas antes de morir, estoy pronto a derramarme en libación. Y está hablando ya de ese momento, pero al mismo tiempo sabemos que San Pablo es tan humano como nosotros, y San Pablo tenía que estar viviendo la angustia de su muerte, la angustia del martirio. Sabía que le iban a dar una muerte horrorosa, espantosa, lo decapitaron, pero él estaba preparándose para eso humanamente, pero siempre con esa fortaleza de apóstol que dice, lo que quiera, Señor. Y esto es lo que nosotros debemos aprender demasiado en estos tiempos, porque, como decía Ricardo, como hemos escuchado, en estos tiempos no sabemos lo que nos espera. Nosotros somos la iglesia y por lo tanto somos instrumentos de reparación. ¿Cómo repara el Señor? Ya ustedes lo han visto, ustedes han leído la historia sagrada. Ustedes han vivido pruebas en sus vidas, cada uno de ustedes, y saben que el Señor misteriosamente nos utiliza, y cuando Él, por medio de nosotros, permite un sufrimiento de cualquier nivel que sea, es porque Él está aliviando muchas almas que se pueden haber condenado. En este momento, por ejemplo, ahorita estamos hablando acá, y se está muriendo mucha gente. Mucha gente, y hay muchísimas almas de purgatorio que están unidas a nosotros porque están en nuestro territorio espiritual, y esas almas quieren que nosotros escuchemos lo que a nosotros nos da gracia de crecimiento espiritual, para que nos adentremos más en Dios y para que avancemos nosotros y ellas también, porque a nosotros estamos vinculados a muchas almas que nuestro crecimiento los empuja a ellas hacia la luz también. Crecemos todos juntos. Este es un cuerpo, ¿no? Sabemos que pertenecemos a un cuerpo y que cada célula es vital y afecta al resto del cuerpo. Ustedes se dan cuenta cuando uno tiene un dolor en una uña, en el dedo más pequeño, y afecta el cuerpo entero. Ustedes saben eso, les duele todo con una uña, y eso sucede con un alma. Un alma en el purgatorio está afectada por muchas cosas que están sucediendo acá entre nosotros, y por eso el hecho de que estemos acá, por un lado, como dice la parábola de la semilla, el demonio está listo a asegurarse que usted no oiga lo que tiene que oír. Entonces quiere robársele lo que va a llegarle a sus oídos, que el Señor quiere que oiga. Y así están las almas intercediendo para que usted oiga. Y esto es un conjunto de una batalla espiritual hermosa, que es nuestra vida en Dios, y que al mismo tiempo tenemos que entender lo importante que es ser responsables de lo que Dios nos da. Como hablaba yo antes sobre la gente extraña que cruzamos en la calle y decía, todos esos nos pertenecen a nosotros, Dios nos los dio. No es un accidente, no es coincidencia, nuestra vida está marcada en Dios, porque nosotros fuimos escogidos, separados, predestinados, como dice San Pablo, que hemos sido convertidos en una nueva alianza, en un nuevo pueblo, y esta es la primera responsabilidad. Usted nace en esta iglesia, se despierta en ella y ejerce en ella las funciones de lo que ha aprendido, pero para llegar a entender qué quiere decir todo eso, necesita elevarse por encima de la religión, como hablábamos antes, y entrar en ese misterio del Espíritu, que es cuando usted se despierta y dice, yo soy un soldado de Cristo. Yo fui escogido para la salvación de las almas. Yo soy responsable de todas las almas que Dios me confía todos los días. Porque mire, ¿cuántas veces está usted en algún lugar y no está haciendo nada y piensa, ¿qué puedo hacer? Uno siempre tiene mucho que hacer. Nosotros siempre tenemos mucho que hacer. Así esté usted en una silla de ruedas accidentado, ahí es donde más trabajo puede hacer. La intercesión, la oración.
porque hay muchas cosas sucediendo cada instante. Y nosotros, por medio de nuestra unión con el Espíritu Santo, para interceder, nos convertimos en un instrumento poderoso para la iglesia, porque estamos diciendo al Señor, aquí estoy. Miren ustedes a Jesús en Getsemaní, cuando va donde los apóstoles, las primeras 2 veces a pedirles que lo acompañaran. Él solo quería que no se durmieran, que estuvieran ahí presentes, porque los estaba usando como testigos ante el Padre para rescatar más almas, esa copa que no se quería tomar. Ya la tercera vez les dijo, ya llegó la hora, ya les anunció pues que ya lo venían a aprender, pero des en cuenta que esto representa lo que es ir a adorar al Santísimo. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a adorar al Señor? Vamos a Getsemaní, lo vamos a acompañar. Y no nos vamos a dormir, vamos a estar ahí presentes para que el Señor, por medio de nuestra presencia, interceda ante el Padre para salvar muchas almas que en ese momento pueden estar en peligro de condenarse. Entonces, asumir nuestra responsabilidad militante es nuestro primer llamado. Porque miren, yo siempre cuento esta anécdota porque me marcó. Y es que en una oportunidad regresaba yo de una misión muy difícil en África y estaba muy cargado de mucha pesadez y terminé en París y estando allá me acordé de Lourdes y era invierno en enero y tomé un tren y me fui para allá. No había casi nadie, eso estaba desolado, helado, bueno, y me fui a confesar. No había mucho sacerdote confesando, casi no había peregrinos y terminé con un sacerdote anciano. Esto era muy temprano en mi vida misionera y me confesé con el sacerdote. Al final él me dice, la confesión suya no es común. Dice, ¿a usted qué le ha pasado? ¿Usted en qué ha andado? Entonces yo le di un corto testimonio y al final él me dijo, le voy a contar mi testimonio. Me dijo, el padre ya tenía casi 90 años o algo así, era un señor mayor. Y me dijo que su conversión había sido en Lourdes confesando y que ya la conversión le había llegado ya de anciano. Y yo pensaba por dentro, como yo era muy nuevo en la iglesia, y yo estuve 33 años lejos de la iglesia, y decía yo, ¿cómo puede convertirse un sacerdote? Para mí, un hombre que se hizo sacerdote es porque está más que convertido. Le entregó la vida al Señor, se fue de sacerdote y se fue a ayudar a almas y es aquel que hizo lo que yo no puedo hacer, algo casi imposible para mí. Pero él me demostró que no importa el camino que escojamos como cristianos, el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, el laico consagrado, eso no es garantía de que es una conversión. Esa es una entrada a la vocación, pero de ahí es como decir, el que se casa apenas comenzó, ¿cierto? Usted fue al altar, se casó ante el Señor y ¿qué? ¿Ya se realizó el matrimonio? No, ahí tiene que empezar a vivir su vida matrimonial. Y eso es una lucha diaria. Y entonces, esa enseñanza que yo recibo de este sacerdote anciano me dio una alarma. Porque entonces, cuando yo me encontré con sacerdotes y gente comprometida en la iglesia, desde ese día en adelante, le daba gracias a Dios todos los días por haberme abierto los ojos. Porque ya yo no esperaba que esa gente fuera santa simple porque estaba en esa vocación y porque había tomado esa dirección. No, yo ya de ahí en adelante me convertí en una persona que los miro y me doy cuenta que es otro ser humano como yo y que necesito unirme a su batalla, a su miseria, a su pecado, a todo lo que está viviendo para que yo pueda ser uno con él, sin juzgarlo, sin esperar lo que no debo esperar y simplemente en unión, ¿no? Y esto es algo muy importante porque esta comunión de los santos, como se pudiera llamar, que es todo el que camina con Dios y tiene su mirada puesta en Dios, va por un camino de santificación. Y por eso San Pablo en algunas de sus cartas dice a los santos de Tesalónica, y uno diría, es que ya se santificaron. No, es que caminan en un sendero de santificación.
Y cada uno de nosotros aquí presente está en esas. Y si no está, más vale que empiece, porque ¿qué estamos haciendo acá si no estamos en esas? En un camino de santificación. Y miren ustedes lo importante que es esto. ¿Cuántas lecciones recibe uno en el confesionario cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través del sacerdote? Una señora, en una oportunidad, fue a un testimonio mío en Atlanta, por allá en Georgia, y cuando terminó el testimonio vino a hablar conmigo con urgencia y me dijo: Señor, hace 20 años que me fui a la iglesia con mucha furia, y porque mi madre me trajo a la iglesia después de que yo me había ido también como 10 años, y preparé una confesión como me aconsejaron la gente que andaba con mi madre, y hice una lista inmensa de mis pecados y me vine a confesar. Y cuando saqué la lista, el sacerdote miró la lista y me dijo: todo eso que usted escribió ahí, ¿ya usted lo habló con el Señor? ¿Usted hizo un acto de contrición? Sí, padre. Dice: toda esa lista que tiene ahí son los pecados que me va a contar. Y dijo: sí, padre. Dice: no necesito que me los lea, le voy a dar la absolución. Pues esta mujer salió furiosa porque no le escuchó los pecados y se fue y no volvió a la iglesia por 20 años. ¿Se puede imaginar? Pero en mi testimonio entendió su soberbia y entendió cómo el diablo la tumbó, cómo el diablo se la ganó y cómo se la llevó a cometer los pecados más espantosos, que me dijo: es por pura misericordia de Dios que le volvió a dar la oportunidad de confesarse y de regresar a la iglesia. Esa tarde se confesó con un sacerdote que hasta se dormía en las confesiones, ¿no? Le tocó, es decir, le puso una prueba más grande que la anterior. Sin embargo, esta vez no se dejó. Y venía, yo me la encontré en el comedor de ese retiro y me dijo: esta prueba fue más dura que la otra. Este cura se estaba durmiendo. Entonces, pero cuando el sacerdote le dio la absolución, esta mujer se sentía que había nacido otra vez. Pero esto, lo importante es el lenguaje del Espíritu Santo, ese lenguaje tan increíble. Yo le digo a la gente: mire, si un loco en la calle la encuentra a usted y le da una palmada en la cara, usted no llame a la policía para que encierren al loco. Usted diga: ¿qué sería lo que el Señor me mandó a decir? Eso lo es, porque nosotros debemos estar atentos al lenguaje del Espíritu. El Espíritu está constantemente hablando, siempre habla el Señor. Miren que este es un ejemplo que siempre pongo yo, pero que vale la pena mencionarlo. Estaba dando un retiro a jóvenes en Portugal, en la isla de Madeira, en Funchal, y teníamos un descanso entre charlas y había un pequeño espacio de preguntas, y un joven dice: Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y entonces yo pensé: pues no le voy a dar la respuesta fácil. Le dije: le respondo cuando volvamos. Y me fui para Santísimo y estuve ahí con el Señor la media hora de descanso. Nada, no sentía nada. Y ya cuando me paré, sentí esto que el Señor dice: yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso te pido que seas perfecto para que me puedas ver. Y de ahí salí yo como flotando en una nube y me fui al lugar donde estaban los jóvenes y estaba todo el mundo esperando la respuesta. Y les dije, y se podía escuchar una aguja caer al suelo, un silencio como no se pueden imaginar la belleza de ese silencio. Fue como si nos hubiésemos elevado todos a otro nivel y encontramos ese oasis del amor de Dios que con esa sencillez tan increíble nos da esa respuesta tan perfecta, donde nos llama a entender lo importante que es descubrir a Dios en todo, porque eso es buscar la perfección. ¿Dónde está Dios? En todas partes. Y esto es lo que debemos entender: está en todas partes. Y aquí viene algo que siempre digo yo también, que es un complemento a esto.
Moisés hablando con Dios desde la zarza ardiente. Al final, la preocupación de Moisés cuando ya entendió que tenía que irse para Egipto, que no hay nada que negociar ahí, tiene que irse, pero se acuerda, ay, me van a preguntar cómo se llama el que me habló y qué les voy a decir. Usted le pregunta su nombre y él le contesta, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy el único que es. Y des en cuenta lo grande que es esto. Muy pocas personas le ponen cuidado, pero esto es, el pecado original precisamente es el diablo diciéndole a Eva, seréis como Dios. Y ahí le roba la vida, con eso la mató, con eso nos mató. Porque cuando Eva se va a comer esa fruta para ser ella como Dios, en ese momento entró la muerte porque ella no puede ser. Nosotros no podemos ser. Si Dios no está en nosotros, nosotros no somos. Para que Dios esté en mí, Él tiene que estar en mí. Y des en cuenta lo importante que es eso, llevar el nombre de Dios en el corazón. ¿Cómo se lleva? Sabiendo que Él es el único que es. Y aquí viene ese encuentro con la verdad, ese encuentro con un Dios visible, no invisible, un Dios visible. Porque ¿cómo hace usted para testificar su fe? De la única manera que usted testifica su fe es convencido 100% de que Dios está en usted, de Dios está vivo. Y usted tiene esa evidencia, usted tiene ese conocimiento, usted sabe que eso es verdad, usted vive así, usted piensa así, usted siente así, usted duerme así, se levanta así, con un Dios vivo en su corazón. Ese es el testimonio de la fe. Porque yo puedo aprender toda la teología, yo puedo aprender todas las ciencias religiosas, yo puedo aprender todo de Dios, pero si no tengo este convencimiento real, si Dios realmente no vive en mí, verdaderamente en mí, nada de lo que yo sé tiene vida, no tiene vida. Por eso, ¿cuántas veces nosotros vamos a una charla, en un retiro, una homilía, en una misa, cualquier tipo de reflexión espiritual, y parece a veces que las palabras cayeran al lado del predicador o del que está leyendo o enseñando, como que cayeran ahí, como que no viajan al corazón de nadie? ¿Por qué? Porque no tienen vida, porque están muertas, porque no salen, no brotan del espíritu. Y a veces encuentro una gente que no es muy formada, que no es muy educada, que no tiene estructura de nada que ver ni con la teología, ni con la ciencia, ni con nada, y con unas pocas palabras sencillas ya la gente está llorando, ¿no? O ya la gente está temblando, o a alguien se le está moviendo una pierna sola, ¿no? Porque lo tocó, porque le entró al corazón, porque le llegó, y son cosas que no tienen explicación, pero espiritualmente sí son exactas. ¿Qué quiere decir? Un Dios vivo en el corazón. Y con esto no quiero decir que es en vano estudiar y en vano estar estructurado y en vano tener la teología y la ciencia. No, al contrario, demos cuenta de los santos de la iglesia, doctores de la iglesia, la formación que muchos tuvieron y se volvieron estos doctores y científicos increíbles del conocimiento de Dios, pero tenían encima de eso a un Dios vivo en el corazón. Ese es el complemento que necesitamos, que quien quiera que sea uno en esta vida, como cristiano, se asegure de que ese Cristo está vivo en nuestro corazón. Y uno se da cuenta, cuando una persona tiene fe viva, tiene a un Dios vivo en el corazón, esa es una luz encendida. Y uno la siente, uno la ve, está ahí, está viva. Y des en cuenta, la presencia de Dios entre nosotros siempre es humilde, es pequeña, insignificante. Miren, el pesebre de Belén es el mejor ejemplo. Dios escoge aparecer en la forma más absurda, de pequeña, de insignificante, en un lugar donde cualquiera, hasta las moscas, lo desprecian, ¿no? Donde no tiene ningún valor. Y ahí es donde aparece el verdadero valor, el único valor. Y todo lo de Dios es así. Por eso yo le digo a la gente, miren, si usted entiende bien lo que Jesús dice acerca de la levadura de los fariseos,
Entonces, concéntrese muy bien en su levadura. Nosotros necesitamos trabajar muy fuerte para convertirnos en panes ácimos, panes que no tienen aliño, panes que no tienen sabor, pan ácimo, un pan que no tiene sabor, insípido. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la gracia de que podemos ser servidos en el altar del Señor como un pan de sacrificio. Ustedes saben que ese pan de la Pascua es ese pan insípido. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Porque ustedes saben, el mundo quiere que seamos panes aliñados, llenos de levadura, brillantes de todo lo que nos han echado, porque nos quiere consumir. Un pan así, todos se lo quieren comer y está en todos los banquetes. Precisamente nuestro llamado es a ser insípidos, porque si somos pan ácimo, nadie en este mundo nos quiere. Nadie, no vamos a estar en ninguna mesa de los banquetes del mundo porque no sabemos a nada. Y la prueba está que cuando usted entra en una renovación espiritual de su fe, la mayoría de la gente lo abandona y lo considera aburrido, lo considera que este ya no vale nada. ¿Por qué? Porque se volvió ácimo, porque ya no sabe a nada, ya no le invitan a las fiestas, ya usted no tiene ninguna importancia, usted es insípido. Y ahí es cuando comienza esta verdadera relación con Dios, como un hijo de Dios que está entrando en la gracia, que se hace invisible para el mundo y visible en el Espíritu, porque ya no está dentro de ese apetito del mundo, sino que está dentro de la gracia de Dios, que es: nada soy yo, Dios es todo, yo no soy nada. Y ahí comienza el pan ácimo, cuando usted se da cuenta que no es nadie, no es nada, no hay nada en usted que tenga absolutamente ninguna importancia fuera de cuánto de Cristo hay en usted. Es lo único importante en usted. Como dice San Pablo, de lo único que nos enorgullecemos es de ser de Cristo, de nada más, porque nada más tiene valor. Pero entonces, cuando entramos en esta realidad de asumir la responsabilidad de lo que Dios nos dice, de lo que nos da, entonces hay un cambio en el corazón muy importante, porque estamos atentos al Espíritu Santo y mirar cómo se mueve. Miren, cuando hablamos de la Santísima Trinidad y hablamos, como se reflexionó esta mañana, sobre la anunciación, la encarnación del Mesías y la Virgen y el ángel, el arcángel, hay que entender algo importante. Si miramos eso desde la teología, lo miramos desde la religión, pues encontramos una absoluta, extraordinaria revelación que demuestra los misterios de nuestra fe, los cuales profesamos como lo que creemos y además lo que somos. Pero hay que entender algo muy importante de eso. Para que nosotros podamos tener un Cristo vivo en el corazón, necesitamos ser trinitarios. Necesitamos tener la Trinidad en todo nuestro ser. Lo necesitamos tener. Ustedes se dan cuenta que cuando uno ora, simplemente hasta por los alimentos, bendecir los alimentos, es importante uno en la oración ser trinitario. Padre Santo, te doy gracias por estos alimentos que has colocado sobre la mesa, por el don de la vida, mi salud física, mental, espiritual, porque por medio de tu Hijo te hemos conocido, Señor, a un Dios que nadie ha visto. Y te pedimos que por gracia del Espíritu Santo nos des, ya que nos diste este pan material, que nos des hambre del pan espiritual. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y traemos la Trinidad, ¿cierto? Y entendemos que estamos reconociendo Padre, Hijo, Espíritu Santo en nuestras acciones comunes, diarias, en las cosas domésticas, en nuestra oración interior, en la contemplación, en la forma en que oramos cualquier oración. Siempre tener esa vida trinitaria, tenerla presente, porque los protestantes, por ejemplo,
tienen una relación muy cercana con el Padre. Siempre es Padre, 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 porque ellos van literalmente al Evangelio y Jesús siempre habla del Padre, pero no tienen una relación trinitaria en la oración. Pero me doy cuenta que cuando el católico verdaderamente entra en una unción espiritual sobre la relación trinitaria, su oración se vuelve trinitaria. Y hay un cambio muy grande en la oración cuando hablamos así. ¿Por qué? Porque estamos en armonía. Es como si usted llega a la casa a saludar a sus padres y solamente le da un beso a la mamá y al papá ni lo mira y se sienta a un lado. Pues ahí quedó algo como cojeando, ¿no? Hay algo que no está bien, porque saludo a mi madre, saludo a mi padre y luego me siento con el amor que nos une a los tres, que sería el Espíritu Santo, a compartir nuestra vida. Pero no puedo llegar solamente a besar la madre, ignorar el padre y sentarme. Ahí no hay espíritu. ¿Dónde queda el Espíritu Santo ahí si no hay amor? Entonces se necesita tener una conciencia trinitaria para que entendamos por qué la Sagrada Familia, María y José, a pesar de las pruebas tan extraordinarias que vivieron, sin embargo, podemos observar, y no se necesita un profeta para ver esto. Podemos observar la humildad, la pequeñez y la inmensidad de su obediencia y su abandono a la divina providencia y la divina voluntad. Jamás podríamos imaginarnos de que José y María tuviesen alguna preocupación de cómo iban a comer mañana, de alguna preocupación del miedo que van a matar al niño. Ellos hicieron todo lo que es prudente. Ellos acogieron los consejos del ángel. Ellos hicieron todo como Dios se los pidió. Pero no porque lo hicieron por miedo, no porque lo hicieron porque estaban inseguros o llenos de dudas. Lo hicieron porque era lo que tenían que hacer. Pero viviendo una vida totalmente sencilla y abandonada en Dios. Y ese es el camino que debemos buscar y alcanzar. Encontrar esa sencillez. Yo estoy aquí hoy y yo tengo muchas cosas que en mi vida ya se han formado como parte de un hemisferio existencial que se llama el nombre que yo tengo y que eso lo cargo yo y que tengo la responsabilidad de administrar todo eso, mis memorias, todas mis heridas, todo lo que tengo de mi caminar. Yo tengo que administrarlo, ¿no? Y tengo que saber cómo distribuirlo. Y tengo que saber qué es lo que hago con eso. Lo suelto, me libero de eso, lo almaceno, lo atesoro. ¿Qué es lo que hago con eso? Entonces, la primera responsabilidad nuestra es ser buenos administradores. Es como la gente dice, ¿será que es pecado ser rico? Dice, lo que es pecado es ser rico y no compartir. Pero ser rico es muy bueno, porque entonces usted puede ayudar a mucha gente. Y Dios permite que algunas personas sean ricas y que contribuyan a la iglesia. Hay muchos ricos de Dios. Y gracias a ellos tenemos grandes obras de caridad en el mundo. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que este mundo es transitorio, que nada nos pertenece y que todo lo que Dios permite en nuestra vida, nuestra escasez o nuestra abundancia, es algo que Él nos dio y tenemos que ser buenos administradores. Sería muy difícil desde lo humano entender cómo administrar la escasez si no hay nada. ¿Qué se administra ahí? Ahí se administra lo que se llama la fe. Ahí se administra lo que se llama la paciencia, la compasión y tolerancia, la caridad, de que uno no se corrompa, de que no se vaya a corromper por la escasez. Igual la abundancia. En la abundancia tiene los mismos peligros, se puede corromper con la abundancia. Y el camino entonces es asegurarnos de que todo lo que hagamos en este mundo sea bien administrado para que todo lo que estemos haciendo nos esté purificando y no nos esté corrompiendo. Miren, hay personas que renuncian a todas las cosas del mundo material. Es como una joven que yo conocí, pues ya no es tan joven, cuando la conocí era joven, y ella se fue de monja, dejó todo, una niña rica,
dejó todo, gran sacrificio, todo. Yo después me la encontré a los 10 años en España, en un monasterio, en un convento, la visité y hablamos y me dijo, todo lo que yo dejé, el gran sacrificio que todos mis amigos y familia se aterra del valor que yo tuve para hacer eso. Pero aquí estoy y no he podido dejar el tesoro más grande que tengo yo, que es mi amor propio. Dice, aquí estoy y no puedo dominarlo. Y donde yo me muera así, qué peligro tan grande en el que estará mi alma. Y era increíble ver el dolor que tenía, el sufrimiento, y cómo ella luchaba todos los días para derrotarse a sí misma y dejar ese amor propio que la mantenía ofendida con la Madre Superiora, que porque era del coro entonces no la llevaban a cantar esto o aquello, porque barrían, que porque cocinaban, que porque salían. Siempre había ese amor propio atravesado en todo lo que ella vivía. Pasaron como 6 años hasta que la volví a ver, y cuando la volví a ver ya había logrado mucho, pero todavía le faltaba. Y se notaba el sufrimiento en que vivía. Pero lo más hermoso de eso fue ese encuentro con la lucha más importante. Hay gente que cree que aquel que se fue para el convento y dejó todo, hizo ya todo. Qué cosa tan increíble haberse atrevido a hacer eso. No, porque uno nunca sabe si una persona que tiene muchas cosas materiales, la posesión más grande que tiene es su ego, la posesión más grande que tenga es su amor propio, y de repente las cosas materiales las puede dejar con facilidad. Es como, hay mucha gente que ayuna con una facilidad increíble, que no come, ¿sí? Con una facilidad increíble, otros no. Y todo depende entonces qué es lo que hace uno con las cosas materiales y en qué forma las administra. Y dónde nace el sacrificio, dónde nace la penitencia, dónde nace la mortificación. Nace en la verdad. Nace en la sinceridad, nace en la intención, ahí es donde nace. No es la cantidad, la calidad, no es la decisión, es la intención, es la sinceridad, ¿no? La intención en la sinceridad. Ahí es donde viene el secreto. Usted tiene que saber lo que está haciendo, si va a ayunar, si se va a sacrificar, si va a hacer penitencia, si va a hacer caridad. Todo lo que usted vaya a hacer, tiene que estar seguro de que esto es un acto de sinceridad, un acto de amor que tiene la verdad, y con esto encontramos nuestra libertad. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión, y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 desde el versículo 12, crecimiento de la iglesia. Por mano de los apóstoles se obraban muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los alababa. Se adherían cada vez más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra alcanzase a alguno de ellos. Acudían también mucha gente de las ciudades vecinas a Jerusalén, traían enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos ellos eran curados. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, y porque Él nos ha traído acá para que lo conozcamos mucho mejor. Amén. Amén.